Bueno, antes de nada, una aclaración. No faltan en este momento quienes me recomiendan, deja de tratar las cosas del campo, porque vas a convertirte en un aldeano, en un paleto. Ya sabes que dime con quién andas. Naturalmente que no les hago caso, porque no va conmigo arrimarme al sol que más calienta. Sí, ya se sabe que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pero de vez en cuando conviene tirar por la calle de en medio y pensar que ande yo caliente y ríase la gente. Hay refranes para todos los gustos y para todas las ocasiones. Y como las cartas de la baraja, se pueden echar según pinten oros, bastos, copas o espadas. La mayor parte de los refranes se contradicen. No por otro motivo, sino porque es tal el número de sentencias recogidas en el refranero español que se cubren con creces todas las posibilidades. Parco en palabras, el español prefirió siempre apoyarse en estas frases acuñadas que le facilitaban mucho el camino. Ya en la ciudad apenas se utilizan. En el campo, sí. Épocas de siembra, cambios de tiempo, todo un tratado de agricultura está recogido en los refranes. Pero amigos, ha llegado la hora de ver hasta qué punto los refranes, compendio de la sabiduría popular, como se les ha llamado, tienen razón. ¿Han quedado viejos ya con el paso de los años? ¿O han sido siempre pura superchería? Consejo barato. Hemos escogido entre las sentencias más difundidas y hoy vamos a pasarlas a través de los rayos X de la ciencia, de la técnica agropecuaria y a ver qué dicen catedráticos, ingenieros e investigadores y sobre todo a ver qué dice el Ministerio de Agricultura. En principio, detrás de aquellas ventanas están los hombres que más saben del campo. Allí, por ejemplo, tiene que estar el señor Quintanilla Rejado, ingeniero jefe de la sección de ordenación y control de medios de producción agrícola de la Dirección General de Agricultura, y ahí queda eso. ¿Es verdad, señor Quintanilla, que el campo fértil, no descansando, se torna estéril? Desde luego que es completamente anacrónico. Indudablemente, precisamente, descansando el campo, lo único que se consigue es empobrecerlo más todavía en materia orgánica. Por lo tanto, desde este punto de vista, este refrán hay que desecharlo. Además, disponemos de los abonos minerales que cada vez van aumentando más y esto aumenta la fertilidad del suelo, con lo cual se puede conseguir una mayor intensificación, tanto en cuanto a producción como a mayor número de cosechas por unidad de tiempo. A propósito del tiempo, vamos a preguntar al señor Puerta Romero si en enero pedir pepino es un desatino. Realmente el pedir pepinos en enero es un desatino si se piensa que el pepino es un cultivo de verano. Ahora bien, hoy día no podemos considerarlo como tal disparate, puesto que en los cultivos bajo plástico, con el fin de obtener hortalizas extratempranas, pueden obtenerse pepinos en cualquier época del año. Por tanto, con tal de que se pague, el consumidor puede contar con pepinos buenos en cualquier época del año. En cualquier época del año. Yo no sé si en agricultura las decisiones muchas veces se toman por capricho. Es un simple capricho, por ejemplo, lo de si el día fuese ventoso, no injertar ni el lluvioso. ¿Usted qué cree, señor Castellón? Bueno, es un capricho, pero en realidad yo creo que todos estamos convencidos de que en el campo, si está lloviendo o hace aire, lo mejor es meterse en el cortijo, encender una candela y dejar las cosas para otras ocasiones, ¿no? Pero si hace mucho viento y si llueve, pues el injerto no agarra bien y hay ciertas dificultades técnicas, podemos llamar, ¿no?
Pero hoy día, con los buenos mástil que se utilizan, pues ya no es necesario que el operario se agache al suelo a coger un poco de barro y pegarlo de una forma mal como se hacía antiguamente, ¿no? Hoy día está solucionado el problema con unos mástil que se utilizan y se embadurna perfectamente el injerto sobre el patrón. Sí, donde manda patrón no manda marinero, y cuando habla el ministerio, punto en boca. Yo me pregunto si será una orden ministerial lo de vacas que paren en establo se separen. Aquel es el despacho del veterinario técnico en sanidad pecuaria, señor Marián. No, ni muchísimo menos. Efectivamente, el animal en un último periodo de gestación conviene separarle con el fin de vigilar el parto. Entonces, de esta manera, se les lleva ya a un alojamiento independiente donde goza de mayor amplitud de movimientos, donde se vigila la alimentación de la madre, la alimentación de la cría, hay un control en la lactación que antes no podría existir, se evita una serie de traumatismos al separarle de otra serie de animales, y entonces la alimentación de la madre también es más regularizada. Entonces, con esto se evita una serie de enfermedades de tipo infectocontagioso la mayoría de las veces, evitamos la brucelosis, en parte la difusión de esta enfermedad, y evitamos también los abortos contagiosos, etcétera, etcétera. Sobre ganadería hay muchos refranes, pero el que más me ha sorprendido es el que dice: cuadras sin arañas, bestias nunca sanas. El señor Bejerano, ingeniero de las campañas de saneamiento, tiene la palabra. Desde luego que no, porque si buscamos una explicación a este refrán dentro del actual concepto de la sanidad pecuaria, desde luego no lo encontramos. Quizás entonces se pensaba en la utilidad de las telas de araña al servir de red donde quedaban aprisionados el polvo, las moscas, otros insectos posibles portadores de gérmenes que producían las enfermedades del ganado. Pero en la actualidad estos conceptos se han rebasado bastante. En la actualidad se cifra la sanidad del ganado en otros factores como son, por ejemplo, los más importantes, el saneamiento directo sobre los animales mediante la aplicación de vacunas, de una manera más concreta y completa las campañas de saneamiento ganadero que desarrolla la Dirección General de Ganadería. En toda España es muy importante la higiene del establo, hecha con frecuentes limpiezas y acompañadas de desinfecciones y desinsectaciones que destruyan los gérmenes. La duda en este caso, señor Bejerano, no ofende. Hay tantos misterios y tantas cosas raras en la ganadería. Por ejemplo, no entiendo esa afirmación contenida en el refranero que recomienda novillo de vaca nueva y potro de yegua vieja. Quizás un técnico de contrastación nos los pueda explicar, el señor Lasso. Pues nada, tiene una explicación sencilla. Es que a un principio se obtiene el lechal de los primeros terneros durante las épocas jóvenes de la vaca. En cambio, después en la yegua, como necesita comprobar su valía en un fin determinado, por ejemplo, tiro, silla, lo que quiera, el potro ya lo demostraba. En cuanto a la paremiología, sabemos que es una cosa empírica, no tiene base científica de ninguna clase. La base científica nosotros hoy día conocemos perfectamente, porque durante el caudal hereditario genético del animal es transmitido desde el primer parto hasta el último, en una palabra, durante toda su vida. Toda la vida se ha dicho en España que la huerta chica y la era grande. ¿Este criterio habrá variado con la mecanización del campo? A ver cómo se manifiesta el señor Matilla, que por cierto es el que lleva toda la cuestión del archivo de la maquinaria agrícola. Son refranes pasados de moda, puesto que no podemos conceptuar en los momentos actuales que ni huerta chica ni era grande sean factibles a una economía agrícola. Debemos, por tanto, ir a los grandes regadíos y a la utilización de cosechadoras, evitando estos minifundios que no tienen un concepto claro económico y que no nos llevan más que a momentos para el agricultor fuera de serie económica real. A propósito de maquinaria agrícola, ¿estarán de acuerdo en el ministerio de que si quieres buena labor
la del Haya es la mejor. ¿Estarán de acuerdo los ingenieros agrónomos como el señor Sainz? Desde luego, en su tiempo sí es cierto que la labor de la Haya era la mejor. Una labor es mejor cuando es profunda, cuando se consigue un volteo adecuado del suelo, cuando se logra mezclar todos los elementos que tiene este suelo y que se le han añadido en forma de abonos. Pero hoy día prácticamente no es cierto esto, puesto que con los tractores ya de gran potencia y los aperos tanto de disco como de vertedera, arados me refiero, pues se consiguen profundidades adecuadas y volteos excelentes que mejoran, sin duda alguna, la labor de la Haya. Vaya, algo había de cierto, pero habrá algo de cierto en ese refrán que dice: en tierra que fértil sea, bien el dinero se emplea. Este aserto se contradice un poco con la política incómoda, pero necesaria, de enriquecer las tierras pobres. ¿O no, señor de la Vega? Bueno, indudablemente, como todos los refranes, encierra un fondo de verdad, aunque también una exageración un tanto simplista. No cabe duda que la tierra que sea fértil, dotada de buena textura, buena estructura y rica en elementos fertilizantes, revalorizará más, sin duda, las aportaciones o las inversiones que en ella se hagan en medios de producción, como pueden ser semillas selectas, abonos, mecanización, etc. Ahora bien, esto estimo que no quiere decir que las tierras pobres haya que abandonarlas o irlas abandonando poco a poco. Más bien la cuestión será tratar de investigar la causa de esa baja rentabilidad o baja fertilidad de esas tierras. Y, si ello resulta económico, tratar de subsanar esa baja fertilidad empleando cualquiera de los procedimientos que la técnica agronómica pone hoy día a nuestro alcance. ¿Y qué técnica discriminatoria se sigue hoy para que continúe vigente un refrán tan peregrino como: al ganado descansado le basta paja y salvado? Esto es cierto referido al ganado de trabajo. Todos sabemos que el ganado de trabajo, descansado, no tiene necesidades perentorias y con paja y salvado efectivamente, pues se mantiene. Hoy día, en cambio, se tiende a los animales de renta, que ya no es cierto aquí, porque el animal de renta le convertimos nosotros en una fábrica de transformación de alimentos, y si bien es cierto que en esta población tienen menos necesidades, también es cierto que económicamente nos interesa darle una alimentación correcta, porque esa fábrica nos transformará en más y mejores alimentos cuantos mejores se los demos. Al oír los panes el prado aumentan, como al ganado sustentan, he de confesar que no entiendo ni llego a comprender qué tienen que ver los panes con el ganado. Nos lo puede explicar quizás el señor del Pozo, jefe de forrajeras y pratenses de la Dirección General de Agricultura. Pues sí, porque el ganado en absoluto es antagónico del trigo. Por el contrario, el prado provoca y da una cantidad de forraje grande para el ganado, pero al propio tiempo defiende al terreno de la erosión y sus abundantes raíces quedan en el suelo, aumentando la materia orgánica y la fertilidad del mismo. Por eso, cuando se siembra un cereal al roturar una pradera, se obtienen extraordinarias cosechas. Pero hoy día, cuando se recomienda abandonar el cereal, dígame para qué queremos trigo. ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, ese refrán que reza: Alberique, tierra de Dios, ayer de trigo y hoy de arroz? En la sección de fincas mejorables, posiblemente el señor Alabar nos puede decir si Alberique fue un adelantado en esto de los cambios de cultivo. Bueno, yo entiendo que más que de un refrán, se trata de un elogio o alabanza a la feracidad de las tierras de Alberique y a la destreza de sus hombres que se han especializado en el difícil arte de la crianza de planteles tempranos para el cultivo del arroz. Para conseguir unos buenos planteles o semilleros convienen tierras sanas, es decir, de fácil desagüe, abundancia de agua para inundar los campos, buena tierra
y un clima cálido para anticipar su desarrollo. Y lo que es más importante, una fina sensibilidad para alcanzar una perfecta nivelación del terreno, un correcto manejo de los niveles de agua y esmerados cuidados culturales. Yo no sé las circunstancias que concurrirán en las tierras próximas a los ríos, porque toda esa campaña nacional en favor del regadío, de alumbrar pozos, se contradice con ese refrán tan conocido de junto al río, ni viña, ni olivar, ni caserío. Quizás lo sepa el señor Vaquero, jefe de la sección de calificación de tierras. En primer lugar, ni a las personas, ni a los animales, ni al arbolado le van bien los terrenos excesivamente húmedos. Además, existe el peligro de que las cepas, los olivos y el caserío se los lleve una avenida, aunque no sea tan catastrófica como las que todos recordamos. Y esto me lleva a hablar en favor de las prácticas de conservación de suelos, que al aumentar el volumen de agua que se infiltra en el terreno y al eliminar los arrastres sólidos que sigan los cauces y obligan al agua a desbordarse, permiten reducir los riesgos contra los que el refrán nos pone en guardia. ¿Contra qué es contra lo que nos pone en guardia ese otro refrán que recomienda árbol que no frutea para la chimenea? Así se explica que nos preocupemos tan poco de la repoblación forestal. ¿Está usted de acuerdo, por ejemplo, con este refrán? Usted, señor Martínez Garrido, de la Dirección General de Montes, de verdad, de verdad. Ah, no, de ninguna manera. Me parece una idea un poco extraña esta de valorar un árbol exclusivamente por su fruto. En esta época en que tanto se habla de la industria de la madera, que ha conseguido tan gran desarrollo, la celulosa, la pasta de papel, ¿cómo vamos a suponer que un árbol que no tiene fruto solo sirve para leña? Naturalmente, a los refranes muchas veces hay que contestar con otro refrán. Ya saben ustedes lo de consejos vendo y para mí no tengo. Yo no sé lo que aconsejarán a los campesinos los agentes de extensión agraria, pero debe saber extensión agraria, y sobre todo el señor Salvador, ese refrán que dice: de sembrar y de casar, consejo no quieras dar. Yo siento un gran respeto por los refranes porque son un reflejo de la sabiduría popular, pero naturalmente se prestan a diversas interpretaciones y para mí este refrán tiene un contenido trascendente. Efectivamente, casarse y sembrar son decisiones importantes y las decisiones no pueden ser mejores que los datos en que se apoyan. Por eso, el agricultor que tiene una valiosísima experiencia, sin la cual no sería posible realizar la agricultura, está demandando consejo y ayuda de los agentes de extensión, pues porque viven en su medio, porque conocen perfectamente las circunstancias y los problemas de los agricultores y sobre todo porque son sus amigos. Pero una cosa son consejos y ayuda y otra decisiones, y el agricultor no puede ni debe renunciar a ser el autor de sus propias decisiones, porque eso es ser autor de su propio destino. Y además, eso es precisamente lo que le hace más hombre y más libre. Mejor será no hablar de decisiones, porque si del refranero dependiera, a estas horas en España no existiría ni una sola cooperativa. Recuerde, don Javier Martín, también de Extensión Agraria, que viña de muchos, casi nadie la labra y la vendimia uno. Bien, efectivamente yo ese refrán se lo he oído a muchos agricultores que ahora están asociados en cooperativas. Entonces, ¿por qué estos agricultores se han asociado a pesar de que siguen manejando ese refrán? Ese refrán probablemente era una condensación de una sabiduría adquirida a través de su propia experiencia. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues yo creo que ha ocurrido que en muchos casos los agricultores se han dado cuenta de que ya no es interesante e incluso que no es posible el continuar con el procedimiento de que cada cual labre su viña
o cultive sus tierras. Entonces ellos ya tratan de buscar, y lo consiguen en muchas ocasiones, el procedimiento para que esa viña, que es de todos, se labre y para que no la vendimie uno. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Yo creo que sencillamente porque se dan cuenta de que pueden repartirse el que uno labre la viña, el que otro labre otras tierras, el que otro atienda las vacas, y que gracias a esa distribución de trabajo después pueden entre todos recolectar el resultado de la viña, de las tierras de cereales, de las de regadío, de las vacas y de las ovejas. Entonces todavía quizá no han elaborado el refrán que coincide con esta nueva pauta de comportamiento que ellos mismos han adoptado y en virtud también de su propia experiencia. Pero yo creo que el refrán ya llegará. Los refranes aparecen siempre. Surgen lo mismo que las amapolas en medio del trigo. Y bueno será revisarlos de vez en cuando para que el árbol no nos impida ver el bosque. ¿Que siguen apareciendo refranes? Claro que sí, ahora se llaman de otro modo. Ahora se llaman eslogans. Contamos contigo, vive deportivamente, coma usted pescado congelado, hay mucho que hablar del bacalao, coma usted patatas. En el fondo, el mismo perro con diferente collar. ¿Qué perro? ¿Cuál va a ser? El perro del hortelano.